un gran profeta de parte del Señor, un libro corto en volumen, con apenas también 3 capítulos, pero con un contenido asombroso y con un mensaje que realmente nos llama a una profunda reflexión. Le llaman a Habacuc el profeta de las dudas, el profeta que pregunta mucho, el profeta que conversó con Dios, el profeta perplejo, aquel que tenía grandes interrogantes, que quería hablarla con Dios. Y realmente a veces nosotros tenemos muchas dudas y queremos tener esa facilidad o que nos den esa oportunidad para ir a hablar con Dios. Ahí está sentado como si fuese un filósofo, pensando, meditando. Y él precisamente, el gran tema de él, de Habacuc, era la justicia de Dios. ¿Cómo comprender la justicia de Dios? Y Dios le respondió a Habacuc cuando éste tenía tantas interrogantes. El libro de Habacuc es un libro extraño, escrito en el 612 al 605, en los días finales del imperio asirio y el ascenso del imperio babilónico. Por lo tanto, tenemos que ver que Habacuc también pudo haber sido contemporáneo de Nahum, pero Nahum profetizó a Nínive y Habacuc está en Judá, que es Israel. Escrito en 612, tal vez Nabopolassar, rey de Babilonia, que ascendió al poder en el 626, tal vez ya había destruido a Nínive en el 612 cuando se escribió este libro, pero sí sabemos que en el 609 Nabopolassar vence el imperio de Aram y también venció en Carquemis en el 605. Y precisamente en ese año, en el 605, Nabucodonosor, su hijo general del imperio asirio, asciende al trono tras la muerte de Nabopolassar, su padre. Estaba en ese momento Nabucodonosor sitiando a Jerusalén, pretendía conquistarla en el 605 y la providencia de Dios impidió que en ese momento Jerusalén cayera ante las fuerzas babilónicas. En ese momento recibió la noticia de la muerte de su padre y fue corriendo a Babilonia a recibir el imperio, pero llevó consigo a unos 10,000 cautivos a Babilonia, y entre ese grupo de cautivos tomó muchos jóvenes hebreos selectos para ser criados en el palacio real, de los cuales ahí también estaba el profeta Daniel. Decimos que este libro es interesante y también un extraño libro. Es un libro porque el profeta no fue enviado a llevarle un mensaje al pueblo de Israel. Él no describe una profecía en sí, sino que describe una conversación, el diálogo de Habacuc con Dios, las dudas de Habacuc, los cuestionamientos de Habacuc, las dudas más profundas de Habacuc son contestadas en este libro y registra cuáles fueron las respuestas de Dios a cada una de esas dudas que tenía el profeta Habacuc. Autor Habacuc, cuyo nombre significa el que abraza, pero en el sentido de consolar. Este es un profeta de consuelo. Fue escrito, ya vimos, por el 612 aproximadamente, dirigido al reino del sur, que es Judá, pues ya Israel hacía siglos que había caído. Y el tema principal de este libro la podemos encontrar en un versículo, en Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Este es el tema central del libro de Habacuc y lo que siempre tenemos que recordar. ¿Quién es el autor de esta frase? El justo por la fe vivirá. El verso completo me dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, ese morirá. Mas el justo por la fe vivirá. También el apóstol Pablo, entendiendo su mensaje, entendiendo el significado y la extensión de esta frase, lo incorpora en su teología de la justificación, que es ampliamente descrita en el libro romano. Y en Romano 1:17 cita textualmente a Habacuc como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y esa es la gran verdad que nos presenta este libro. Propósito del libro: despertar a Judá de su necesidad espiritual.
porque Judá lamentablemente estaba en los peores momentos de su existencia espiritual, atravesando por una crisis terrible bajo el gobierno de Joaquín, un rey títere que Nabucodonosor había dejado como rey en Jerusalén, y advertirles sobre todo del juicio inminente de Dios a Jerusalén. Así que la idea principal del libro, para Habacuc, el juicio a Babilonia, pero también contestar las preguntas de Habacuc, las inquietudes que Habacuc tenía sobre la justicia de Dios. Esto es un tema muy importante. ¿Cuál es tu concepción? ¿Cuál es tu idea que tú tienes de Dios? Y es importante tener una idea clara sobre quién es Dios y que nuestras ideas sean aclaradas completamente. Así que cuando estamos en la iglesia, estamos ante un maestro, cualquier duda, nunca te quedes callado, levanta tu mano, pregunta las cosas que no entienda, así como Habacuc tuvo esta oportunidad de presentarse ante Dios y que Dios contestara sus dudas más profundas de su corazón. La razón principal por la cual se escribió el libro es mostrar que Dios aún tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo sobre el mal. El mal parece triunfar y a veces nos preocupamos, pero a pesar de todo, Dios tiene el control de todas las cosas. Habacuc fue contemporáneo de grandes profetas. Fue contemporáneo de Jeremías, el cual fue llevado cautivo en el 97 a Babilonia. De Ezequiel, quien también sufrió el cautiverio, perdón, Jeremías fue llevado cautivo, estuvo cuando se invadió Jerusalén. Jeremías fue liberado y los exiliados de Israel se llevaron a Jeremías prácticamente secuestrado hasta Egipto, donde murió. Y Ezequiel, siendo apenas un jovencito con unos 14 años, fue llevado cautivo en el 97 a Babilonia y desde allí él escribe su profecía. Y Daniel fue llevado cautivo en el 605 y estos cuatro grandes hombres, Habacuc, Jeremías, Ezequiel y Daniel, fueron contemporáneos y nos registran, nos dan información sobre una época terrible que Israel tuvo que vivir en el cautiverio babilónico. Por lo tanto, hay que hablar del contexto histórico inmediato. El gran contexto es Babilonia. El gran contexto es la caída del imperio asirio, el surgimiento de Babilonia como imperio mundial y también cómo Babilonia comienza a atacar a Israel. Ahora, el contexto inmediato acerca de Israel, cuáles son las condiciones existentes en el momento que Dios envía a Habacuc a profetizarle a Judá, a Jerusalén. En ese momento se encontraba en el reinado de Joaquín, aproximadamente en el 605 y 7 antes de Cristo, un corto reinado que apenas duró varios meses. El rey Josías había muerto en la batalla de Megiddo, la batalla que les mencioné ahorita del 612, donde también en ese mismo año ocurrió la batalla de Nínive, donde la ciudad fue destruida. En Megiddo, sin embargo, cuando Necao de Egipto viajaba por Judá en el 609 para juntarse con el rey asirio que huía de los babilónicos, entonces fue confrontado por Josías, que salió como queriendo vencer a los ejércitos de Necao. Sin embargo, Josías murió en la batalla y se le dijo por profecía a Josías que no debía involucrarse, más él, buscando alianza, tal vez se involucró en la batalla. A Josías le sucedieron varios reyes malvados. Su hijo Joacás, que fue malísimo. El profeta Jeremías sufrió bastante con Joacás. Lo metió en el cepo, hizo cuanto quiso. Joacás fue realmente un rey malvado. Luego vino Joacín, el cual en el 605 fue quitado por Babilonia y deportado a Babilonia, y pusieron a Joaquín, un rey títere, pero Joaquín finalmente fue deportado también, porque al final también se rebeló en contra de Babilonia. Y en el tiempo de Joaquín es que Dios levantó a Habacuc para que profetizase a todo Israel. Así que en este tiempo, en la caída, en los días finales de la caída de Jerusalén, porque estamos en el 597
cuando el rey Joaquín es deportado a Babilonia y dejan a Sedequías como gobernador de Babilonia. Y en ese momento, en esos años, hasta el 587, en esos años de tal vez de una paz aparente en Jerusalén, en esos años se levantaron grandes cosas. En esos años, el pueblo de Israel entró en una crisis espantosa y por esa razón, por esa decadencia espiritual que vino después de la muerte de Josías, Dios envía al profeta Habacuc con un mensaje poderoso que invita a todos a reflexionar acerca del carácter de Dios y acerca también de que Dios juzgará a las naciones también. En tal razón, tenemos una signosis breve del libro de Habacuc. Habacuc habla 3 veces, por lo cual su libro contiene apenas tres secciones que podemos seguirla con facilidad. El que habla en su Biblia, Habacuc capítulo 1, ¿de qué no habla? De las protestas, de la primera protesta de Habacuc. Habacuc se quejó del silencio de Dios. Dios le responde a Habacuc y después que escucha la respuesta de Dios, Habacuc se queda perplejo y vuelve otra vez a preguntarle a Dios. En el segundo capítulo, la segunda protesta de Habacuc y la respuesta de Dios. Y ya Dios le dice, ya basta, Habacuc, no siga hablando más. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios es soberano, sabe lo que hace, a pesar de que tú entiendas que no entienda las cosas que están pasando a tu alrededor, a pesar de que no entienda las cosas que están pasando con tu nación, debes saber que Dios es soberano, debes saber que Dios está bajo el control absoluto de todo cuanto pasa. Solamente confía en él, pon tu fe en él. Y eso es lo que dice, mas Jehová está en su santo templo, que es donde está la presencia de Dios, en el templo, calle delante de él toda la tierra. Ya basta, Habacuc, de tanta protesta, simplemente cree en mí, cree en Dios, Habacuc. El capítulo 3 termina con la oración de Habacuc, una oración preciosa que tiene partes importantes, como comienza con una súplica por misericordia, los primeros 2 versículos, sigue luego con la manifestación de la gloria de Dios y también de los juicios de Dios contra las naciones, y habla también cuál fue la reacción de Habacuc cuando Dios le habló, y finalmente una hermosa declaración de fe del profeta Habacuc ante la respuesta que Dios le había dado. Lo más importante es por qué leer Habacuc y cómo leer Habacuc. Primero, el gran tema del libro de Habacuc es la justicia de Dios. Es un tema tal vez filosófico, es un tema moral, es un tema que nos concierne a todo hoy en día. Y en este libro vemos primeramente el gran dilema de Habacuc, su conflicto interno, su dolor en el corazón por resolver la aparente contradicción, porque su mente no le daba por entender que sobre su concepto de Dios y la situación de pecado y de injusticia que estaba viviendo el pueblo judía. Habacuc comenzó en su libro lamentando el silencio de Dios. Jehová, ¿por qué tú guardas silencio? Y a veces nos quejamos del silencio de Dios. Si eres un Dios justo, ¿por qué no has hecho nada? ¿Por qué no ha castigado a este pueblo pecador? ¿Por qué? ¿Acaso se había apartado la ley, que se había olvidado la reforma de Josías, que se había otra vez vuelto a la idolatría, a la maldad, a la opresión? Recordemos a Amós, a la opresión del pobre, a las injusticias sociales. ¿Por qué Jehová no hace nada? Ahí encontramos a Habacuc 1, versos 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que yo vea las molestias? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, porque hay corrupción. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y este es el clamor de Habacuc, en la primera, el lamento, lamentando el silencio de Dios. Oh Dios, ¿por qué tú guardas silencio? ¿Por qué no haces juicio contra esta nación?
Tal vez Habacuc había escuchado a algunos profetas, tal vez había escuchado a Jeremías, amén, que hablaba sobre la justicia de Dios, o tal vez escuchó o leyó a Isaías o a otros profetas menores acerca de los juicios de Dios, y él esperaba, ansioso, que Dios actuara para la purificación de Israel, porque entendía que la única forma de purificar a Israel es a través de estos juicios que tal vez son severos, pero tienen un fin en sí mismo, y es la purificación de su pueblo. Dios le responde a Habacuc que su juicio será terrible sobre su pueblo. Y ahí están los versículos 5 al 11. Y en síntesis, Dios le dice a Habacuc que enviará a los caldeos, es decir, el imperio babilónico, una nación cruel, y habla y describe una nación presuntuosa, orgullosa, arrogante, cuyos ejércitos marcharán contra la ciudad de manera formidable, o así bien parejito y terrible. Sus jinetes volarán como el águila y vendrán con asolamiento y destrucción contra Jerusalén. Nadie quedará en pie, nada quedará en pie. Y cuando el profeta Habacuc escucha atentamente la primera respuesta de Dios, ahí que si estaba preocupado antes porque estaba clamando justicia, cuando mira cómo viene la justicia de Dios, se quedó perplejo, asombrado. Y por eso vienen las dudas otra vez a Habacuc, quien filosóficamente comienza a hablar con Dios. Su lucha interna no se frenó, sino que continuó. Entonces el profeta, aún con un dilema mayor, le pregunta a Dios, y está en los versos 12 al 17, la segunda vez que Habacuc habla es esta: ¿cómo Dios, un Dios justo, va a permitir que una nación más pecadora destruya a Judá? ¿Dónde queda la justicia? Porque entendía, si Judá es pecadora, bueno, no sé, que envía a una gente santa para humillar a Judá, y así Judá es humillado ante uno que es más puro que ella. Pero sin embargo, tú estás diciendo que va a mandar a una nación mucho más pecadora, mucho más vil, que no merece perdón, para usarla como instrumento de tu juicio. ¿Por qué razón, si tú eres un Dios justo? Y aquí queda el mensaje. Ahí surge el mensaje principal de este libro, de aprender a confiar en Dios aun cuando no entendamos lo que Él hace, que aunque no entendamos lo que sucede, Dios en su infinita sabiduría tiene el control y sabe lo que hace, porque Él pensó que tal vez Babilonia iba a quedar impune y que Babilonia iba a quedar floreciente mientras que Israel iba a quedar destruida. Y le dice, no es así como tú estás pensando, Habacuc, no es así, sino, le responde, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, este perecerá, los babilonios perecerán. Esa nación orgullosa, arrogante, también yo haré juicio contra ella y me vengaré contra ella por lo que le harán a ustedes. Y esto que lo dice, yo tengo el control de todas estas cosas, Nahum. Tranquilo, entiende. Y en esta inquietud, cuando le hizo la pregunta a Dios, ¿cómo tú envías una nación más vil que Judá para hacer juicio contra Judá? Y él se queda en el capítulo 2, verso 1, se queda a la expectativa, esperando que Dios le hable. Sobre mi guarda estaré, dice Habacuc, y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá. Oiga, ¿y qué he de responderle tocante a mi queja? O sea, él se está quejando, vamos a ver qué Dios me responde ahora. Quiero escuchar la respuesta de Dios. Estaba inquieto por escuchar la respuesta de Dios. Pero Dios le habla y le dice, Habacuc, escribe esta visión. Escribe el Habacuc. O sea, ya no es una respuesta que te voy a dar a ti solamente. Esta respuesta tiene que saberla todo el pueblo. Lo manda a escribir el libro. Escribe en un libro lo que tú estás hablando y lo que yo te estoy respondiendo en este momento. Y comienza con esa respuesta. Aunque Dios, aún lo que Dios va a hacer se tardare, aún lo que yo voy a hacer se tardare, dice Dios, sin embargo, se apresura a su fin. Yo haré justicia contra los caldeos, no de inmediato, aunque se tardaren. Y efectivamente se tardó porque los caldeos subieron como imperio
comenzaron a reinar que hablamos del 536, y ya entendemos que en el 512 se considera una nación poderosa, venciendo a Egipto, venciendo a los asirios. En el 600, en el 600, 622, 600, perdón, comenzó en el 626, en el 612 vencen a los asirios, en el 605 invaden Jerusalén, llevan 10.000 cautivos, en el 597 vuelven a invadir Jerusalén, y en el 538 es que destruyen a Jerusalén. Sin embargo, este imperio poderoso quedó completamente destruido en el año 539, cuando Ciro, el gran rey de Persia, invadió a Babilonia, dejándola en las ruinas. Y de esta forma, estos siglos también, casi 2 siglos en que el imperio de Babilonia gobernó, también llegó a su fin. Todo esto lo entendemos y comprendemos el libro de Daniel, que Daniel en la visión de la estatua, hablando con Nabucodonosor, le dicen los tiempos que iban a estar reinando, y habla de la gran cabeza que son los caldeos, y habla también que después de los caldeos se levantará un imperio inferior al de él, que son los medos y los persas, y después de los persas también se levantará otro imperio hasta llegar al imperio romano. Así que Daniel nos da esta descripción preciosa acerca de los gobiernos que se iban a levantar por ese tiempo. Habacuc 2, verso 6, comienza con los ayes contra los injustos. Y en estos ayes contra los injustos también nos presenta las causas por la cual Dios declara que va a destruir a Babilonia. Y nos dice el verso 8, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a ti, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Porque lógicamente cuando un imperio crecía, era robando, atracando, haciendo pillaje, matando impunemente a otras naciones que son mucho más débiles que ella, que no se pueden defender. Y eso es atropellando cruelmente a los que son más indefensos, violando los derechos del otro. Esta lista sigue ensanchándose en contra de Babilonia, creciendo esta lista. Y además de lo que hemos mencionado, están los siguientes versículos. Verso 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu causa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. O sea, tú estás pecando contra tu vida lo que estás haciendo. Verso 16. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. O sea, esa gloria que tú tienes también caerá rotundamente. Y vemos cuando Belsasar, el último rey descendiente de los babilonios, hizo aquella gran fiesta pagana, invitó a diríamos, a sus principales, y tomó los utensilios de la casa de Jehová para hacer fiesta con su concubina, y apareció una mano en la pared que le estaba hablando, y tuvo que venir el profeta Daniel para interpretarle esa visión que estaba puesta en la pared. Y Daniel le dijo, tú has sido pesado y has sido encontrado falto, y Dios te removerá de tu trono. Y en ese mismo día fue quitado de su gloria y comenzó a reinar el rey Ciro. Verso 17, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. Y eso es precisamente las injusticias que hacen las ciudades cuando están creciendo, cuando están avanzando hacia otras regiones. Y nos preguntamos con este tema, ¿habrá guerras justas? Vemos la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Por qué los rusos invaden y atacan a Ucrania? Porque quieren anexarse los territorios de los ucranianos. Atacan cruelmente. Lógicamente, uno dice ahora no hay pillaje, no es por pillaje. Anteriormente había pillaje
porque tomaban un gran botín, tomaban hombres y mujeres, a los hombres los mataban, las mujeres y los niños lo vendían como esclavos o simplemente lo transportaban como fuerza laboral gratuita. Ahora, lógicamente, no se puede hacer tales prácticas, pero lógicamente se están robando la tierra y es por robarse la tierra, está por hacer rapiñas sobre la ciudad y todas las riquezas que contiene la ciudad también serán de ellos. Y uno se pregunta, ¿cuál será la justificación de los rusos? Usted diría, tal vez porque esas tierras originalmente pertenecían a Rusia, pero ya no es justificación porque tenemos una nación que es Ucrania, que es independiente y están lógicamente violando la independencia de Ucrania. ¿Por qué razón? Entonces, ¿hay guerras justas? Creemos que no hay guerra justa. ¿Cuántas guerras más hay? La guerra de Israel contra la Franja de Gaza, la guerra de Irak en contra Israel. Actualmente hay más de 200 conflictos bélicos en el mundo. Solamente le llaman la atención de la prensa estas dos únicas guerras que tenemos en el frente. Pero la verdad es que la situación en el mundo es de grandes conflictos y se cumple lo que dijo Cristo, que oiréis de guerras y rumores de guerras. Y esto va a continuar hasta el fin de los tiempos. Una guerra también suscitará otra. ¿Y que cuáles son las consecuencias de la guerra? Hambre, hambrunas, enfermedades, pobreza, grandes olas migratorias se despiertan por las guerras y lamentablemente la guerra lo que dejan son sufrimiento, son, diríamos, y humillación para aquellos que son abatidos. Esto, los juicios contra Babilonia nos recuerdan mucho las acusaciones de Dios contra la Babilonia escatológica de Apocalipsis 18 y sobre todo el juicio de Dios contra esa Babilonia escatológica de Apocalipsis 18. En segundo lugar, en esta respuesta de Habacuc, en la segunda respuesta, encontramos la declaración que más ha repercutido y ha contribuido a lo largo de la historia en las reformas de la iglesia. Y por esta declaración se ha cumplido de forma literal la oración de Habacuc que decía, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dios le declaró a Habacuc en el Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, que hablando de los caldeos morirán, y hablando, extendiendo esta expresión, aquel que no reconoce a Dios también morirá, no se salvará, mas el justo por la fe vivirá. Estas declaraciones repercutieron en la predicación de Pablo y forman parte de su concepto de justicia y de la justicia de Dios, el cual expone ampliamente en el libro de Romanos. También influyó grandemente en Lutero, del cual se dice que Romano 1:17 fue el texto que inició la reforma protestante, mas el justo por la fe vivirá. Precisamente en este mes, el 31 de octubre, amén, se cumple, es un aniversario más de la reforma protestante, un evento muy importante que tenemos nosotros que recordar por el gran legado teológico y cultural que ha dejado a cada uno de nosotros. Finalizando el capítulo 2 y tras responder la última queja de Habacuc, Dios le declara a Habacuc, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es un texto que yo lo aprendí por el 1982, 83 por ahí, porque antes en ese tiempo a todas las iglesias que tú ibas encontraba en una pared ese texto escrito. Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, diciéndole a los hermanos, en el templo no se conversa, callen, guarden silencio. Y cuando alguien estaba hablando, le decían, mire la pared, Jehová está en este lugar, calle delante de él toda la tierra. ¿Acaso significa que tenemos que guardar silencio en el templo? No, porque los pentecostales somos bastante bullosos, ¿verdad que sí? Y siempre estamos glorificando el nombre de Dios, alabando el nombre de Dios. O sea que lo que más falta es silencio. Cuando hay silencio, las cosas andan mal. Amén. En el templo de Dios, en las casas de Dios, nosotros nos expresamos libremente de forma espontánea. ¿Y qué significa, por lo tanto, este texto? Esta expresión recarga, en primer lugar, la importancia del templo de Dios como lugar de su morada. Y eso es cierto.
Y en el templo de Dios, en los tiempos de Habacuc y en los tiempos del Antiguo Testamento, la, eh, la población, los creyentes, los oferentes no entraban al templo, sino en los atrios. Llevaban su ofrenda al altar de sacrificio y quedaba en los atrios, y frente a los atrios, a la entrada del templo, es que se adoraba a Dios. Pero en el templo solamente moraban los sacerdotes que entraban a ministrar ante la presencia de Dios, y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación. Así que se puede decir que sí, que se cumple literalmente en el templo de Jehová que estaba en Jerusalén, se cumple literalmente esta frase: Jehová está en su santo templo, en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Ahí está Dios, que por eso los sacerdotes tenían que entrar con un lazo en la cintura, por si acaso caían muertos, que sean sacados de la presencia del Señor. Y por eso sus túnicas tenían campanitas, diríamos, en el borde, para escuchar el movimiento del sacerdote, que cuando no se escuchaba, algo pasó y había que sacarlo de la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que vio Isaías en el capítulo 6, vi un tono alto y sublime, y su gloria llenaban el templo, y se llenó de su presencia el templo, y los quiciales de la puerta se estremecían. De esa presencia de Dios era terrible y estaba en el templo del Señor. Así que ese recarga esto, la importancia del templo de Dios como lugar de su morada. También recarga la majestad de Dios, su soberanía. El hombre no puede entender, contender con Dios, cuestionar lo que Dios hace, porque el hombre no tiene ese conocimiento ni esa visión de lo que Dios está haciendo, sino que simplemente cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, simplemente nuestra función es confiar en Dios. Entender que aunque no entendamos lo que sucede, Dios es justo y tiene el control de todo. Que sus designios, su voluntad, aunque dure un tiempo, se apresuran y se van a cumplir. Eso significa Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En este capítulo hay también una promesa preciosa de Dios para el futuro Israel, y también lo es para nosotros como su iglesia, que es Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento, la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Me parece que hay una alabanza, un coro, ¿verdad? Que nos habla sobre la tierra, se llenarán de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Muy lindo, pero esto va a suceder en el gobierno del Mesías, cuando Cristo venga por segunda vez y comience a reinar sobre la tierra. Eso es Habacuc 2:14. El capítulo 3, con el cual termina Habacuc, contiene una oración famosa, la famosa oración de Habacuc. Comienza con una súplica, los versos 1 y 2. Súplica por misericordia de Dios. Ante esta visión espantosa que le ha mostrado el Señor, Habacuc reacciona con esta oración. Lógicamente nos recuerda también la oración de Jonás, pero muy diferente. La oración de Jonás es una oración de arrepentimiento desde el vientre de un pez, y la de Habacuc posiblemente la hace desde el templo de Dios. Y desde el templo de Dios, Habacuc, en ese templo del Señor, Habacuc se para, amén, y comienza a alabar a Dios y comienza a orar a Dios con esta oración escrita en versos. Y él comienza, tiene tres elementos. La primera parte de esta oración, que es la súplica por misericordia. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dios siempre busca hombres y mujeres de Dios que tiemblen ante la palabra de Dios, que reaccionen de esta forma con que reaccionó Habacuc. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y es un ruego por avivamiento ante los tiempos difíciles que viviría el pueblo de Israel, y también nosotros nos unimos a este ruego ante los tiempos difíciles que le ha tocado a la iglesia vivir, y los tiempos difíciles que también le esperan a la iglesia por vivir, a esta presente generación y las generaciones que nos restan antes de la venida de Cristo. Oremos por un avivamiento. Y también ora por misericordia. En la ira, acuérdate la misericordia. Sabemos que los juicios de Dios son justos.
Sus juicios son verdaderos y vendrán sobre la tierra tal como él lo ha declarado. Pero cuando vengan sus juicios, solo tenemos que pedirle a Dios que se acuerde de su misericordia y tenga compasión de nosotros. Cristo dijo y habló de la gran tribulación, la cual será como nunca ha habido sobre la tierra. Habló de guerras, de hambre, pestilencia, y muchos entienden que estos eventos son parte de los juicios de Dios. Terremotos, tempestades, y ahora estamos frente a otra tormenta tropical que dice que ya es un ciclón y que es categoría 3, otro dice en categoría 4. No sabemos cómo entrará en el estado de la Florida y cómo nos afectará. Y siempre nosotros debemos clamar, Señor, en tu ira, acuérdate de tu misericordia para con tu pueblo. Y recordamos también la intercesión de Abraham, de Sodoma y Gomorra. Señor, si hubieran 50 justos, no la perdonará, tal vez 25 justos. Y en estos momentos difíciles hace falta un pueblo de Dios que levante su mano ante el trono de Dios y comience a clavar por este pueblo para que Dios tenga misericordia. En estos momentos de cambios políticos que se avecina, que ya el próximo mes tendremos elecciones presidenciales y no sabemos ni una cosa ni la otra, oremos al Señor para que en estos tiempos críticos también tenga misericordia de nosotros y que nos bendiga con una buena administración. Y por eso oramos al Señor y son los tres elementos de esta oración. Habacuc 3:3. Muchos la leen y dicen, ¿qué significa esto? Dios vendrá de Teram y el santo desde el monte Param. Lógicamente, Temán se refiere a Edom. En Edom, ese lugar donde Israel comenzó a, diríamos, hizo sus carpas y desde Edom comenzó a pasar a las tierras de Canaán, a la tierra, diríamos, para conquista del territorio. Y ahí fue también por el cruce luego ocurrió el cruce del Jordán y esto fue la misma gloria de Dios. Y Parán es el desierto de Sinaí. Significa que así como Dios vino del desierto y se manifestó en el pasado, volverá a manifestar su gloria otra vez sobre Israel. ¿Cuándo? En el milenio, cuando Cristo venga. Después que pasen todo este acontecimiento, Dios va a restablecer su pueblo y veremos otra vez la gloria de Dios viniendo sobre Israel. Y dice, esa gloria de Dios, que es la gloria de Dios que se manifestará sobre Israel, así como se manifestó en el pasado en el campamento de los hebreos, que se manifestó en el cruce del Jordán, se va otra vez a manifestar sobre Israel. Y dice que vendrá del desierto, correcto. Y dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos. Hablan del poder y los juicios de Dios. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Hablando la gloria de Dios, una descripción muy linda, muy vívida acerca de esa gloria de Dios. Habacuc capítulo 3, versos 7 al 15, describe la indignación de Dios en contra de las naciones. Y en esa indignación dice, por ejemplo, he aquí viste las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste tus caballos y en tus carros de victoria. Y entonces comienza a describir cómo Dios marchaba victorioso, haciendo venganza en contra de las naciones que se declaraban en contra de él. El versículo 13 es muy lindo, declara que aún el sol, la luna, con su brillo, se apartaban de vergüenza delante de la gloria de Dios. El sol y la luna se apartaron en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y alrededor de tu fulgor, de tu fulgente lanza. O sea, el sol, la luna, no se comparan a la gloria de Dios eterno. Y Habacuc 3:6 registra cuál fue la reacción de Habacuc cuando escuchó la palabra de Dios.
Oí, se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Esa fue la reacción de Habacuc cuando escuchó la palabra de Dios. Se estremeció, estremecimiento entró por sus entrañas. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, el día de la angustia en este caso, él lo describe, cuando suba al pueblo el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. O sea, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando yo vea las tropas de Babilonia entrando en Jerusalén, debo estar quieto porque es la palabra de Dios y sé que se va a cumplir. Estaré quieto porque ya conozco tu palabra. Estaré quieto porque yo sé que vendrá juicio contra esa nación que ahora está exprimiendo Israel y que va a causar ese daño. Estaré quieto porque yo sé que tú también la vas a juzgar. Yo aceptaré tu justicia. No procuraré inquietarme, angustiarme, porque ya conozco lo que tú vas a hacer, porque tú me has declarado lo que va a hacer. Estaré quieto en el día de la angustia. Y así nosotros, cuando sabemos lo que nos espera, por eso dice apóstol Pablo, que lo que nosotros sufrimos ahora no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y sabiendo las grandes bendiciones que vamos a recibir de parte de Dios, ¿cómo vamos a inquietarnos si ya Dios nos ha revelado lo que vamos a recibir de parte de Él? Ya conocemos el futuro y así Abacú ya conocía el futuro. Y cuando dije, cuando venga ese tiempo malo, terrible, yo estaré quieto porque ya yo sé cuáles son tus planes. Y es importante saber cuáles son los planes de Dios. En conclusión, el libro de Habacuc concluye con la más hermosa declaración de fe, de confianza en Dios, que cada creyente debe hacer la propia. Siempre me ha gustado esta parte final de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayes fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con, to con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Lógicamente, él está describiendo una situación atroza, desastrosa, mejor dicho, de asolamiento que vendrá sobre Jerusalén. La higuera no va a florecer, las uvas no darán sus vides porque hará falta el producto del olivo, no habrá quien que lo cultive, no habrá labradores, no habrá aceite, no habrá nada, ni vino, y todo será quitado. Tampoco habrá ganado, ni vaca, ni en los corrales, nada, todo va a desaparecer. Y Habacuc dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Ven? Esa es una oración muy linda de Habacuc. Hay algo del concepto de Dios en el libro de Habacuc que es muy importante. Es un libro como el libro de Job, que tiene una reflexión profunda, filosófica. Job dice, ¿por qué sufren los justos? Habacuc dice, una reflexión sobre la justicia de Dios. Si tú eres un Dios justo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué mueren los inocentes? Y en ese concepto de justicia de Dios, a veces estamos equivocados o nos han hecho equivocarnos nuestros maestros y los que nos enseñan su palabra. Habacuc plantea un tema personal de gran importancia y es el concepto que tenemos de Dios. ¿Cómo tú concibes a Dios? Habacuc tiene una idea de justicia equivocada, al igual que Jonás, quien con su estrechez mental no podía entender por qué Dios trataba con misericordia a una nación gentil y pecadora. Y el punto de Habacuc es comprender la soberanía de Dios y su poder, que Dios podía usar una nación para juzgar a otra, pero que ésta al final también sería juzgada por Dios. Pues tanto las naciones como las personas, todas darán cuenta a Dios sobre cada uno de sus hechos. Así como hay un juicio personal para cada persona,
habrá un juicio para las naciones, en las cuales cada nación dará cuenta a Dios. Dios es un ser personal y libre, que es todo justicia, eterno, pues solo Él es Dios. Creó con sabiduría al mundo y todo lo hizo con un propósito. Nada fue hecho sin propósito. Y así como Él ordenó todas las cosas cuando creó al mundo, también ordenó el destino de todos los hombres. Nuestros destinos están en las manos de Dios. Y es Dios que dice, aquel cuya alma es recta y se enorgullece, ese no vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Y de esta forma, todos nosotros estaremos llamados a evaluar nuestro concepto de Dios, el cual hará más claro, se hará más claro en la medida que nosotros comencemos a comprender cuál es su naturaleza, cuáles son sus atributos, cuáles son sus perfecciones. De hecho, es importante el concepto de Dios comprenderlo a cabalidad, tanto en lo personal como también como nación. El concepto de Dios define nuestras vidas, nuestra fe, nuestra esperanza escatológica, nuestra fortaleza, nuestro soporte, nuestras luchas, nuestros sueños. Eso depende del concepto que tenemos de Dios. El concepto de Dios animó a los peregrinos dejando a Inglaterra, los impulsó a cruzar el océano en una débil embarcación buscando libertad. El concepto de Dios hizo que los peregrinos fundaran las colonias, las 13 colonias, y estableciesen leyes justas y piadosas en cada una de ellas, levantando escuelas, universidades, porque tenía un concepto claro al Dios al que servía. El concepto de Dios engrandeció a Estados Unidos y también dice la Biblia que engrandece a cualquier nación. Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Pero cuando una nación pierde su concepto de Dios, o cuando una persona pierde el concepto de Dios y toma un concepto equivocado de Dios, las consecuencias son trágicas, como lo fue para Israel y como también puede serlo para Estados Unidos si pierde ese concepto de Dios, y que lógicamente mucho se ha perdido sobre el concepto de Dios en Estados Unidos actualmente, y por eso es que ha entrado en una gran decadencia espiritual esta nación. Cuestionario para repasar a Habacuc. ¿Quién es Habacuc? Buena pregunta. Señale la principal característica del libro de Habacuc. ¿Cuál fue la primera queja de Habacuc y cuál fue la respuesta de Dios? Hábleme de la segunda queja de Habacuc y qué le respondió Dios. Explíqueme Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá. Explique Habacuc 3, verso 1 y 2, la oración de Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla entender. Y en el juicio, ten misericordia. ¿Qué significa Habacuc 3:3? Que nos dice que su gloria vendrá de Temán y el santo vendrá desde el monte de Param. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Temán, Param. ¿Qué significa? Y comente a su parecer Habacuc 3:17 al 19. A su parecer, ¿qué significa esto? Y con respecto a la imagen de Dios, Dios puede ser visto de muchas formas, como cercano. Creó el mundo y se fue a andar por ahí, que es lejano, o como que está siempre cerca de nosotros y escucha nuestro clamor, como un Dios personal o como un Dios impersonal, como un Dios justo o como un Dios arbitrario, como un Dios conocido o como un Dios no conocido. ¿Cuál es nuestra visión de Dios? Como un Dios regional que solamente está en el templo y después que tú sales, ya Dios no te está mirando. ¿Cuál es tu concepto acerca de Dios? ¿Como un Dios con poder limitado o como un Dios todopoderoso, único, que solamente Él es Dios? Cuando ese concepto de Dios comienza a perderse, hay problemas. Y debemos siempre ver a Dios como nuestro Padre, lo cual demanda una relación personal con Él, porque nuestro Padre se compromete a suplirnos en todo cuanto nos haga falta. Y esa es la gran declaración que da el Señor en el libro de Habacuc. ¿Cuál es nuestro concepto que tenemos de Dios, el cual es de gran importancia para todos nosotros?